Muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Es un gusto muy grande estar en este auditorio nuevamente. Quiero que hagamos partícipes a todos ustedes cuando tengan alguna duda o alguna pregunta, porque yo no quiero ser un conferencista simplemente, sino ser más bien un aprendedor de todos ustedes y las dudas que tengamos en conjunto las podamos establecer. Respecto a la disciplina, al amor y a la alimentación, cuando estamos ante mucha cantidad de diversidad de dietas, de diversidad de criterios, de diversidad de enseñanzas, de patrones diferentes a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel de nutricionistas, a nivel de nutriólogos y de muchas corrientes alternas que generan mucha cantidad de... Perdón por la primera interrupción. Hace que realmente no sepamos qué hacer, pero siempre en mi consulta les enseño a los papás a creer en el mejor médico que existe, y ese mejor médico que existe se llama mamá. La mamá, por el solo hecho de tener en su vientre al niño, tener el parto, cuidarlo, criarlo, conocerlo, vivir con él, vivir sus aciertos, sus errores, todos sus problemas, no sabe, es mejor que cualquier opinión médica. Nosotros simplemente como médicos somos descifradores de ese jeroglífico y al descifrar ese jeroglífico a veces acertamos, a veces nos equivocamos. Este niño tiene tal cosa. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que no es por ese lado. Es que mire, yo he visto tal y tal cosa y yo creo que el niño puede tener algo distinto. ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Han escuchado esa respuesta alguna vez? Espero que nunca más la vuelvan a oír, porque el mejor doctor, el mejor médico, el mejor cuidador de los niños es la mamá. En ocasiones, y ya cada vez más, son más partícipes los papás, afortunadamente. Entonces ya tenemos también dentro del grupo de papás personas cada vez más comprometidas en este proceso y me parece muy importante que esto siga siendo así. Entonces quiero hacerlos partícipes de eso. Cuando yo digo santos o tiranos, amor, disciplina y alimentación, esa es la cuestión. Les estoy diciendo que quieran a los niños, ámenlos, cuídenlos, pero no se dejen mandar por ellos. El desorden que se está generando actualmente depende mucho de la pérdida de la orientación de lo que es la generación. Cuando nosotros vemos a nuestras abuelitas, ellas mandaban a nuestras mamás y no se dejaban mandar de nadie más. Nuestras mamás nos mandaron a nosotros y vaya que nosotros dijéramos alguna cosa. Ahora nuestros niños nos están mandando a nosotros y somos la primera generación que somos obedientes a nuestras mamás y a nuestros hijos. Y realmente tenemos que decirles a ellos, que realmente quienes dan la ejecución, dan la orden, somos nosotros y ellos simplemente van a recibir la orientación, lo que no quiere decir que no recibamos esa opinión. Por eso dejamos de ser tiranos y volverlos santos, pero santos con obediencia a sí mismos y con obediencia a una sociedad. ¿Cuándo empieza el amor, la disciplina y la buena alimentación? Cuando estamos de novios, cuando estamos en embarazo, cuando tenemos nuestro bebé, cuando ya tenemos el niño más grande o cuando constituimos una familia. La respuesta no es fácil de establecer, pero yo creo que en el proceso de lo que nosotros pensemos en el día tras día, el proceso empieza aquí. Cuando estamos confirmando nuestra pareja con la cual decidimos tener nuestro matrimonio y tener nuestra descendencia, ahí realmente empieza. Todavía no hemos pensado si quieren tener un bebé, pero cuando nosotros tenemos la concepción de cómo es nuestro comportamiento ante una sociedad, de qué es lo que tenemos que hacer en el día tras día, cuál es el respeto que yo le debo a mi esposa o a la novia que tenga en un momento determinado, cuál es el respeto que debo tener hacia todo lo que es el aspecto social y a las demás personas. Ahí estoy configurando el amor, la disciplina y la buena alimentación. La mujer queda en embarazo y muchas veces aquí es donde podemos empezar a actuar ya efectivamente como médicos y ustedes como acompañantes del proceso de embarazo de la familiar que tienen en gestación. La alimentación correcta, los probióticos, las recomendaciones de su respectivo ginecobstetra, las recomendaciones del pediatra que va a ser el pediatra del niño, las enfermedades que tenga esta mamá durante el embarazo, las complicaciones o enfermedades que se puedan gestar de aquí en adelante son muy importantes, pero sobre todo
mientras más natural sea el proceso de esa crianza, mientras menos aspectos externos en cuanto a medicación tengamos y menos complicaciones en cuanto a infecciones tengamos en este embarazo, va a ser mucho mejor. Entonces, una gestación sana, una gestación feliz es quizás lo más importante. Y muchas veces, si ustedes se fijan, cuando van con el ginecobstetra, se van a dar cuenta que les da recomendaciones, pero es muy poco lo que les habla de nutrición. Pero tenemos que hacer énfasis en que la nutrición durante la gestación es muy importante, porque ya se van a dar cuenta más adelante cómo lo que pasa durante el embarazo tiene efecto directo sobre lo que va a suceder en el niño y de ahí en adelante. Educamos cuando está el niño en pañales o cuando está apenas jugando, cuando ya monta su primer triciclo, su primera bicicleta, cuando ya crece o cuando ya se vuelve un futbolista de competencia. Tenemos que entrenarlo todas las veces, cada etapa tiene una guía específica. Los psicólogos ya tienen muy bien establecido esto, pero en nuestros hogares sí sabemos qué hacer. Muchas veces sí, muchas veces no. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta que si se equivocan, no importa. Nadie nació aprendido, todos nos hemos equivocado. Y en el proceso educativo es muy importante que lo tengamos bien en cuenta. Esta es una parte que ya empezó a ser elemento fundamental de nuestra vida. Yo creo que vino para quedarse y se va a quedar. Ahora, ¿qué nos va a dominar? ¿Esto o esto? Y es aquí donde tenemos que empezar la primera decisión. Es muy frecuente, y no es crítica para ninguno de ustedes aquí, que cuando estamos en alguna parte y el niño empieza a llorar, lo que primero hacemos, especialmente con los niños menores de 2 años, es sacar nuestro celular y ponerle el juego, o ponerle la canción, o ponerle alguna música, o ponerle algún elemento para que el niño mire y se distraiga. Eso no es malo que lo hagan, pero cuando eso se vuelve predominantemente el elemento para calmar la ansiedad o el llanto de un niño, ahí es cuando empezamos a tener complicaciones. La Academia Americana de Pediatría dice claramente que las pantallas no se deberían utilizar antes de los 2 años. No conozco ningún hogar, ni en el mío, donde eso se cumpla. Pero si podemos evitar, tratar que las pantallas sean lo más tardío posible, ojalá después de los 12 meses, ni siquiera para mostrárselos, sería lo ideal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tiempo pasa, y pasa más rápido de lo que nosotros creemos. Yo dividiría la sensación del tiempo en 3 etapas. La primera es de los 0 a los 2 años, en la cual ese tiempo, como uno no duerme, como uno trasnocha, como el niño se enferma, como entra al jardín, como se mantiene con toda la noche pasando tos, el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa, y nada que se alarga. Entramos el niño al jardín, se enferma todavía más. Ahí podemos tener épocas alegres, épocas tristes, se enfermó el muchacho, lo hospitalizamos, le dimos tratamientos de todo tipo, hasta que llega al colegio. Pero el tiempo, apenas lo ingresamos al colegio y vemos esos 12 o 13 años que transcurren, son el tiempo más cortico que uno se imagina, y no lo van a tener en cuenta ahora, sino cuando ustedes vean que ya egresaron del colegio y ya se graduaron, se van a dar cuenta que esos 13 años fueron 1 segundo. Y se van a dar cuenta cuando ustedes estaban llenando la carta que se le va a dedicar al niño cuando sea un egresado del colegio y que se lo entregan el día de la graduación, se van a dar cuenta de eso. Pasa rapidísimo. Entonces, el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos. Tenemos que actuar aquí, ya y ahora. Disciplina. ¿Qué es disciplina? Proviene del latín discipulus, y que significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. ¿Y qué es discípulo? Es quien se somete a la disciplina para lograr capacitarse. Bueno, malo,
Depende, pero nosotros generalmente tomamos el término disciplina como algo que implica castigo, que implica daño, que implica agresión hacia nuestras personitas más queridas. Yo quiero que se olviden de esa palabra. Disciplina no es eso, disciplina no es castigar, disciplina no es agarrar a un niño y decirle usted es esto, esto y esto y dañarlo, no. Disciplina es volverlo discípulo, y si lo quiero volver discípulo, qué mejor cosa que ser el ejemplo de ese muchacho. El niño quiere imitar a su papá, la niña quiere imitar a su mamá. Con el ejemplo logramos ese resultado. Entonces tenemos que volver discípulo a esos niños, y eso es lo que significa disciplina. Querida, creo que se nos olvidó aquello de ponerle límites a los niños. Yo creo que esto no pasa tan significativamente en nuestros hogares, pero a veces vemos que nuestros niños nos levantan la mano, nos pegan, nos dan duro. Recuerdo el caso de un muchacho en mi consulta. Llegaba la primera vez, un niño de 2 años y 8 meses. Apenas llegó, lo primero que hizo, como lo habían entrado al consultorio, fue pegarle al papá. La mamá lo regañó, le pegó a la mamá, pero ninguno de los dos dijo absolutamente nada. Yo me quedo callado cuando veo eso, porque generalmente no me gusta intervenir a la primera vez. Como vi que no intervinieron, el papá volvió a ser agredido por el niño, y ahí sí le dije, yo creo que es un momento de que el niño le ponga punto final a esta agresión y tomemos los límites. Doctor, si usted puede hacer algo con él, se lo agradecería mucho. Nosotros no hemos podido. Un niño de 2 años, 8 meses, siendo el jefe de un hogar, en cuanto a agresión y en cuanto a las características, que de todo lo que hacía, él lo pedía y lo exigía desde muchas maneras, a través de el grito, la pataleta o la agresión física. Entonces les pedí permiso, que si me dejaban actuar con respecto a esa agresión, si lo volvía a hacer, y me dijeron que sí. Volvió y le pegó al papá. Entonces lo dejé. La primera cosa que le pongo de condición es: no lo mire durante los próximos 3 minutos. Esos 3 minutos me pertenecen a mí como disciplinador de este chico, y le dije: chico, le pegaste a tu papá, no está bien hecho, a tu mamá también le pegaste ahora, te vas a quedar sentado en este rincón durante 3 minutos. No le dije nada más. Muy importante que en ese proceso ustedes no se exasperen, ustedes no se alteren, digan las cosas en voz medio militar, pero sin hacer ningún tipo de daño ni agresión física hacia el niño, porque ustedes no se pueden vengar del niño. Ustedes tienen que quererlo, es el hijo de ustedes. Y uno asumir la función de un castigador o de un correazo, una palmada, no está bien, pero la voz firme sí es posible. El niño se quedó quieto, lloró un rato, y a los 2 minutos, cuando los papás no lo miraron, el niño quedó bien. A los 3 minutos ya me correspondería volverlo a integrar, y cuando lo integré: chiquito, ven por acá, te castigué porque... y me pegó un puñetazo en la cara. Me lanzó las gafas lejos, me hizo una herida en la nariz. Uno lo primero que hace dice: miércoles, ¿aquí qué pasó? Es ponerse bravo. Si alguien le pega a uno en la cara, lo más natural es que uno tome la actitud de volverse agresivo y responder de idéntica manera. Pero aquí es donde está el éxito, y yo creo que ustedes tienen que aprenderlo. Cuando ustedes vean eso, primero, respiren. Tómense 2, 3 respiraciones, cálmense, y después de estar calmados, hagan lo que tengan que hacer. Le digo: te volviste a ganar el castigo, eso que hiciste no está bien hecho. Otros 3 minutos. Y lo volví a poner allá, lloró. Al final se reintegró, volví y le expliqué todo eso, ya no me agredió nuevamente, y el niño de ahí en adelante se dejó examinar, se dejó hacer de todo, con otoscopio, con el palito en la boca, que no les gusta para nada, y se dejó evaluar completamente. Los papás estaban asustados porque era la primera vez en todo el tiempo que llevaba que se dejaba atender de esa manera. Ahora, es muy importante que ustedes capturen la esencia del niño, lo entiendan, qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo pueden disciplinar, pero que se den cuenta que ustedes son los, por ser el ejemplo, no se pueden exasperar ni pueden hacer lo que nos hicieron a nosotros. A nosotros nos castigaban, a nosotros nos pelaban, a nosotros cuando hacíamos algo malo, si no nos escondíamos, si nos íbamos de la casa durante un rato, posiblemente nos iba el correazo, pero esa parte no la deben seguir haciendo. Nosotros no nos podemos vengar del niño, y una agresión a través de una correa o con algo más puede hacer un daño del cual después nos podemos arrepentir.
Entonces, ¿qué hacemos? El niño hizo su pataleta, nos ponemos así como está esta mamá a la altura de él, el niño se nos enfrenta, es una actitud correcta, podría ser aceptable, pero cuando uno está en función de mando, no puede estar nunca de igual a igual. La mamá es la que manda, entonces la mamá debería estar idealmente de pie, en tono militar y con la actitud como decían las mamás de nosotros, en jarra. Hay otra, esta, terrible, y espero que nunca la tengan ustedes, que es que de vez en cuando se tiene que ganar algún correazo. Yo les diría, no se lo tiene que ganar. Hay muchas mejores maneras de disciplinar, y esas mejores maneras son estas. Conversar con nuestros hijos, servirles de ayuda. ¿Quién sabe por qué está el niño en una condición difícil? ¿Por qué cometió la falta que hizo? ¿Qué fue lo que lo indujo a hacer eso? Y si yo me pongo a conversar, posiblemente saco la información de qué es lo que le está pasando. Les pongo un ejemplo. Una niña de 3 años agredió a su madre. El padre inmediatamente defendió a la mamá, tomó a la niña, la llevó al sitio de castigo, la dejó excluida durante esos 3 minutos y al cabo de esos 3 minutos se dio cuenta que la niña estaba con una fiebre de 39 grados centígrados y en muy malas condiciones. Esa niña es hija de un pediatra que se llama Sergio Nash. Entonces, ¿qué les digo? Cuando uno ve ese tipo de cosas, uno se equivoca. Y si nosotros que tenemos el conocimiento, que se supone que deberíamos saber a ciencia cierta qué enfermedad o qué circunstancias tienen, nos equivocamos, posiblemente ustedes también. Pero lo importante no es equivocarse. Salgan de ese error, trátenlo bien. Y yo les quiero decir que muchas veces cuando ustedes aprenden del error, esa es la mejor enseñanza que tienen. Entonces, conversemos con nuestros niños. Esto es muy importante. Cuando los niños crecen sin normas, sin conocer las reglas, a futuro puede que ese niño sea una persona muy poco feliz o que tenga serios problemas de ansiedad, depresión u otras cosas cuando sea grande. Entonces es muy importante que les pongamos límites y esos límites significa que los niños deben recibir frustraciones. Esas frustraciones, ¿qué nos deben decir? Que el niño, si aprende a recibir pequeños regaños, a quitarle determinadas cosas, a decirle no cuando vaya a una fiesta, a decirle no cuando tenga una invitación de los primos o de los amigos, o restringirle un programa de televisión, ese niño va a llorar y va a ser pataleta, pero eso le va generando un carácter y una fuerza a futuro, si el niño es un niño normal, que posteriormente le va a permitir ser un personaje de éxito muy significativo. Y esto, que pasa cada vez más frecuentemente, un niño cuando es de una crianza muy permisiva, que generalmente, no todas las veces, pero sí muchas veces, ocurre cuando el hijo es hijo único. Le damos todo nuestro cariño y nuestro afecto, pero esa crianza es extremadamente permisiva y le permitimos a ese niño hacer de todos. No ocurre siempre, por lo que no quiero ser generalizador del tema, pero sí es muy importante que si vemos actitudes egocéntricas, niveles de exigencia de los niños hacia los papás y hacia las demás personas, le va a generar posteriormente una inseguridad muy grande y si está solo y él no puede mandar, esto le genera conflictos y dificultades que finalmente lo van a terminar frustrando. No hay niños malos. No hay niños malos, sino comportamientos malos. Entonces, cuando vemos que un niño tiene un trastorno disciplinario, nos damos cuenta que no debemos descalificar al niño, sino si vemos que nos insultó. Hija, ¿por qué acabaste de hacer eso? ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me estás diciendo una palabra que no corresponde dentro de este contexto? ¿Por qué estás diciendo palabras que son soeces cuando puedes utilizar otro lenguaje muy diferente? Si nos damos cuenta que le podemos corregir ese problema, no estamos diciendo que el niño sea malo, sino que está utilizando elementos que son tóxicos. Los reproches deben quitarse.
Es muy difícil porque estamos enseñados a ello. Y cómo reparar el daño y cómo evitarlo a futuro es lo que debe generar que nosotros hagamos cuando los estemos disciplinando. Entonces, esta actitud y este dedito que es tan famoso en todos nosotros, hay que, miren, haga, no diga, este dedito hay que tratar de corregirlo, ojalá esconderlo. Menos negatividad y más positividad. Si yo retiro la negatividad y le agrego positividad, esto quiere decir que le estoy dando alternativas a los niños para poder hacer las cosas correctamente. Enseñarles a que si se equivocan, corrijan la equivocación. Disciplinar con amabilidad y respeto, lo que les decía ahora. Hijo, no te lo voy a permitir, esta situación que acabaste de hacer no es permisible ni en el colegio, ni en la casa, ni donde la abuelita, y por lo tanto vas a recibir una sanción. Espero que esto no vuelva a ocurrir. No con rabia ni con frustración. Menos límites. Decimos muchas cosas. Colombia es uno de los países con más reglas y más leyes en el mundo, pero generalmente nos las saltamos por encima, y es a todo nivel. Si nosotros enseñamos a los niños que tengan poquitos límites, pero esos límites sean de respeto, y siempre que se transgredan esos límites, tengamos una consistencia en actuar siempre igual y corregirlo, vamos a tener una actividad con los muchachos que va a ser mejoradora de su contexto disciplinario. El niño nunca debe lograr lo que pide con pataleta. Un niño que agarre de esta manera y haga la pataleta, es que yo quiero eso, yo quiero ese juguete, me lo tienen que dar. Pero ese juguete no es tuyo, ese juguete es de otro niño. Yo quiero. Y finalmente el papá termina yéndole a pedir el juguete al niño para podérselo dar, porque si no la pataleta va a ser insoportable. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el papá no es capaz de disciplinar porque no ha aprendido a hacerlo, no porque no sepa cómo hacerlo. No ha aprendido, él tiene el contexto, pero muchas veces nos da miedo de los niños y por lo tanto no actuamos. Entonces, no permitamos la agresividad física ni verbal, ni siquiera el intento de hacerlo. Cuando intenta pegar, ya tenemos que frenarlo. Si el niño ya pegó, puede ser por dos cosas, o porque no nos dimos cuenta, como el caso que les conté ahora, o porque ya estamos tan acostumbrados a que nos pegue, que nos dejamos pegar por ese chico. No debemos. Inmediatamente si identificamos esto, lo tenemos que corregir. Retirar al niño, mandarlo a un rincón. La mandada al rincón generalmente debe ser por 1 minuto más del tiempo que lleve en vida. Eso significa que un niño de 4 años se castiga por 5 minutos, un niño de 3 años se castiga por 4 minutos. Se manda al rincón, nunca al sitio de comedor, nunca al baño, nunca al cuarto. Hay contextos distintos, pero desde el punto de vista práctico, si nosotros lo mandamos a un sillón de la sala o a sentarlo en un corredor de la casa, el niño no va a tener distractores y va a servir como ejemplo para el daño. Les pongo otra historia. En mi casa una vez hubo tremenda pataleta, regañamos y castigamos a mis 2 hijas y a una sobrina. Como estaban juntas, no podía llevarlas a las 3 al mismo tiempo, al mismo sitio. Las castigué y después, como tenía visitas en la casa, me dediqué a conversar con ellos, como a la hora o a la hora y media. ¡Papi! Se me había olvidado que estaban castigadas. Entonces, que eso por favor tampoco les pase. La mala conducta del niño nunca debe ser premiada con lo que él inicialmente buscaba. No caiga en la trampa. Si el niño con la pataleta logra su cometido, vamos a tener muchos problemas después. No caigamos en la trampa. Esto es muy importante. Y no lo castiguemos físicamente. Simplemente quitémosle algo con lo que él disfruta. En un congreso en Cartagena, estuvimos con una conferencia de un médico argentino que es especialista en todo lo que son los medios, todo lo que son las pantallas, y se sentó a 7 niños de diferentes edades, entre los 4 años y los 17 años, y les preguntó a todos, ¿con qué no te gustaría que te castigaran tus papás? La respuesta global de ellos fue con el celular. No les importaba un comino que les quitaran el computador, que les quitaran el televisor, que les quitaran la tableta, pero el celular ni de fundas, ni siquiera el niño de 4 años. Entonces ya saben cómo pueden castigar a un niño. Es lo que más les duele. Cambiamos de tema y hablemos de la alimentación.
El caballero que ustedes ven aquí, Jan Brouwer Minoch, es un señor de 635 kilos. Imagínense uno pesar 635 kilos. Fue el hombre más pesado desde que se tienen datos de 1941 y desde la niñez sufrió de obesidad. Hay muchas causas de obesidad, pero la principal es comer desmedidamente. Pero lo que ustedes ven enseguida es la mujer más obesa del mundo. Ya falleció también. Pero miren esto. Y esto es muy desafortunado. Fue violada por un familiar cercano y el contexto de la violencia sexual y de la violencia física condiciona que muchas veces la actitud de comer en forma desmedida, la ansiedad que se genera, tiene sus consecuencias. Entonces miren que no es solamente cuántos carbohidratos comí, cuántas calorías consumí, cuánta actividad física hice, sino ¿qué hay detrás de esa persona que se está aumentando de peso? ¿Qué hay detrás de esa familia que tiene un personaje que se está aumentando de peso? Tenemos que analizar mucho más allá y creerles a nuestros niños. Si nuestros niños nos dicen, en el colegio, en la familia, mi tío, mi hermano, mi papá me está violentando sexualmente, créanles, por favor. En mi consultorio yo ya he tenido varios casos de violencia sexual y desafortunadamente tenemos que denunciarlos. Nosotros ya tenemos como pediatras la obligación de, si identificamos esto, inmediatamente llamar a una autoridad y hacer lo que sea consecuente con esa queja que acabamos de obtener. Y eso, si ustedes los identifican también, por favor denúncienlo inmediatamente, no se queden callados. Este caballero, miren la dieta, pesa 543 kilos. Y miren esto, 2 cajas de salchichas por día, 12 huevos, 1 barra de pan, 4 hamburguesas con doble queso, 8 porciones de papas fritas, 17 litros de refresco, además de porciones de mecato adicionales. Este caballero simplemente no quería ni hacer el más mínimo esfuerzo por adelgazar. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando empezó a engordar el primer gramo. Y cuando uno se da cuenta que ya el primer gramito implica que tenemos una sobrecarga por encima de lo que deberíamos tener según las tablas de crecimiento y desarrollo que identifican con sus respectivos pediatras, ahí es cuando tenemos que actuar, no cuando ya tenemos 10 o 15 o 20 kilos de exceso o con como es este caso, 400 kilos de exceso. Pero también tenemos ejemplos de éxito. Esta dama es Mayra Rosales, nació en Texas en 1980, fue una mujer de 470 kilos y con ayuda médica y con cirugía llegó a ver las mujeres que ustedes ven aquí. Es una mujer de 110 kilos y eso lo hizo en un tiempo prudencial y con ayuda médica. Entonces, si tenemos este problema, lo identificamos, pero también lo tenemos que corregir. Ahora, miremos otra tragedia. Aria Permana es un niño de 10 años de edad, 191 kilos de peso. Es un muchacho que desafortunadamente, porque los papás lo alimentaban en forma exagerada, se dieron cuenta del error que tenían y finalmente hubo que hacerle una manga gástrica que duró 5 horas ese procedimiento quirúrgico y pasó esto. Entonces tenemos que corregir las actitudes. Si vemos que estamos engordando, tenemos que actuar. Pero ¿cuándo se actúa mejor? Cuando lo hacemos en forma preventiva. Y ahí es donde yo les invito a todos ustedes a actuar en forma preventiva con cada uno de sus hijos. A veces es rico comer una golosina, a veces es rico comer un paquete de papitas, a veces es rico comer tomarnos una gaseosa o ir a alguna parte, pero que eso no sea el predominio diario. Todo lo anterior es fuera del país, esto ya es dentro de nuestro país. Este es el niño más gordito de Colombia. A los 8 meses ya pesaba 20 kilos. Voraz apetito, pero no era por desórdenes alimentarios. Tenía una enfermedad que se llama el déficit congénito de leptina. No sé si saben qué es la leptina. Algunos seguramente ya lo han estudiado. La leptina es una sustancia que se produce en el tejido graso, en el tejido adiposo, que le manda una señal, el tejido graso a través de esta sustancia que es la leptina, se sube, llega al hipotálamo, que es el regulador del apetito y de muchas funciones hormonales en nuestro cerebro, y el cerebro le dice al resto del cuerpo, oiga caballero, usted ya comió suficiente, pare, ya está lleno.
Cuando tenemos un desorden como este, en el cual no hay leptina, la información de saciedad no llega. Y si esa información de saciedad no llega, estamos a esto. Pero hay otro problema mucho más común que este. Y generalmente lo tienen más las mujeres que los hombres. Es la leptina alta. Si vemos, cuando hacemos exámenes porque se está estudiando un problema de obesidad o síndrome de ovario poliquístico o alguna otra enfermedad de las que tiene que ver con el manejo del peso o de la presión arterial, nos damos cuenta que la leptina alta está diciéndonos que el hipotálamo, ese mensajero que nos dice que ya está lleno, no está recibiendo esa señal. Entonces es como si fuera el militar que dice, pelotón, vuelta al regimiento. Pelotón, vuelta al regimiento. ¿Quién lo oyó? Los que están aquí pegaditos, pero el pelotón no lo escuchó. ¡Vuelta al regimiento! Ese grito, esa voz alta de la leptina alta es la que le está diciendo ya que hay más saciedad. Pero ¿cuánto comí yo antes de que esa leptina estuviera diciendo aquí tenemos que parar? Entonces la leptina alta nos está diciendo que es de un manejo no solamente con la obesidad, sino desde el punto de vista hormonal para muchas cosas que más tarde veremos. Desde 1980 el sobrepeso se ha aumentado 47%, los países desarrollados 24% en los niños, en las niñas 23%, y en los países de desarrollo, niños y niñas, en un 13%. En Colombia se ha incrementado y la estadística actual es del orden del 18 al 20% de niños con sobrepeso u obesidad. No solamente es el niño gordito, niño que esté gordito tiene más asma, más riesgo cardiovascular, más hipertensión, más diabetes, muy baja autoestima, aunque generalmente vemos a los niños gorditos, pero detrás de esa expresividad, detrás de esa ganas de estar adelante, se esconde un niño que tiene una autoestima baja, problemas osteoarticulares y mortalidad prematura. Tenemos que tener en cuenta que los niños que se nos están engordando van a ir hacia allá. Carga muy significativa para el sistema de salud ya de por sí precario en Colombia, de modo que si los engordamos, estos chicos o estos adultos van a enfocar 30% más el gasto en salud que cualquier otro niño de su misma edad que no estuviera obeso. Los niños entre los 12 y los 19 años son los que más están aumentando de peso y generalmente cuando se aumentan de peso tienen por lo general una incapacidad para lograr una pérdida de peso una vez que se establecen en una carrera para disminuir de peso. Y empiezan, no, yo fui donde tal nutricionista, fui donde tal deportólogo, fui donde tal nutriólogo, fui donde tal médico, donde un internista, donde un médico y empiezo a bajar de peso, pero yo no soy consecuente a través del tiempo de seguir haciendo lo que me están enseñando y finalmente un tiempo después, 2, 3 o 4 meses después, dejan, algunos duran un poquito más, un año, y vuelven otra vez, se aumentan de peso y vuelve otra vez el circuito de tratar de disminuir. Entonces no somos seguidores de una rutina que nos permita tener un peso estable a través del tiempo y es muy importante que tratemos de conseguirla. Contrariamente a lo que se piensa, la identificación del sobrepeso de los niños por parte de sus padres no les protege de ser obesos en el futuro. Muchas veces decimos, hay sobrepeso, y en la consulta establecemos ya, tiene un percentil por encima del percentil 87 y del percentil 85 hacia arriba, eso indica que ya tiene el niño sobrepeso. Y ese sobrepeso lo informamos nosotros como médicos a los papás, algunos temen decirle o establecer que el hijo tiene sobrepeso o no toman ninguna actitud, pero si lo reconocen, muchas veces tienen esos papás tanto estrés que se lo transmiten también a sus hijos. Y el estrés es un bloqueador muy significativo de todos los que son los circuitos que manejan todo lo que es el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, que es el manejador de estrés y por lo tanto es un factor limitante muy significativo para que una persona baje de peso. Entonces, una cosa que hay que hacer siempre, además de hacer dieta, además de hacer ejercicio, además de restringir alimentación, además de ser aportadores de una estabilidad anímica en cuanto a ansiedad o depresión en la familia, es corregir el estado de estrés, si lo podemos hacer. Hay mucha resistencia de las personas. Cuando nosotros le decimos, venga para acá, usted está gordito, vamos a hacer algunas cosas, vaya donde el nutriólogo, hagamos estos exámenes, miremos cómo está el corazón, miremos cómo están sus estructuras, hagamos una ecografía para ver cómo está el hígado, pero muchas personas son reticentes
y se niegan al proceso de engorde que estamos sufriendo y por lo tanto no emprenden actitudes correctivas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que hacer cosas adicionales para darnos cuenta que no es solamente lo que nosotros pensemos en cuanto a frutas, vegetales o postres o dulces, sino otras actitudes diferentes para poder corregir el estado de sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un salto. Salirnos de la pecera donde estamos tan cómodos, donde estamos conociendo a todo el mundo, y a veces tenemos que dar un salto al vacío y ver que afuera podemos encontrar otras cosas. Tenemos que arriesgarnos a hacer algo diferente y, como decía Albert Einstein, no puedo obtener un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Si queremos hacer cosas que realmente tengan éxito, no podemos seguir con la comodidad de seguir exactamente con la misma actitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambios en la conducta. Ver qué sensaciones tenemos, qué conductas tomamos, qué pensamientos tenemos, qué emociones tenemos. Y esto asociados a una terapia conductual que ya afortunadamente muchos psiquiatras y psicólogos la están estableciendo, es uno de los primeros factores que tenemos para regular el estado de sobrepeso u obesidad, no solamente el alimento. Entonces, la conducta es la primera cosa a corregir. La segunda cosa, factores ambientales. ¿A quién se le ocurriría que el factor ambiental tiene que ver con el sobrepeso? Yo, si les pregunto hace 10 años esto, probablemente nadie me responde, nadie. A lo mejor en este momento alguien me responda, sí, estoy enterado de eso. Pero nuestra contaminación ambiental, todo lo que estamos viviendo, sobre todo del metabolismo del plástico y del PVC, lanza sustancias al medio ambiente que se llaman dioxinas. Esas dioxinas son más o menos alrededor de 100 a 150 y esas dioxinas se meten dentro del cuerpo y al meterse dentro del cuerpo empiezan a generar cambios hormonales, cambios neuroendocrinos, cambios metabólicos que hacen que vayamos teniendo trastornos a nivel hepático, trastornos a nivel endocrino que nos van a llevar hacia una pubertad temprana, hacia un desorden de hígado graso, hacia una diabetes mellitus y con el paso del tiempo a estados cancerosos. Entonces la contaminación ambiental no es solamente a nivel respiratorio, no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel metabólico y cuanto a generador de obesidad. Esto me lo dijo una niña de transición del colegio teresiano, que decía, mami, hoy terminé de última en el almuerzo del colegio. ¿Por qué, hijita?, contesta la madre. Porque Alejandro, el niño que siempre termina de último, no fue. Las historias que cuentan los niños, ojalá las escriban y se van a dar cuenta que uno podría hacer un libro con todas esas anécdotas que tienen estos muchachos. El desorden que hay más grande a nivel de los colegios es que, como a los niños les gusta estar en sus recreos, el tener contacto con las demás amiguitas en ese recreo es muy importante. Pero si yo tengo que, por ser comedor lento, perderme todo el recreo a tratar de comer, o no como o me quedo encerrado comiendo. Y muchas veces ese factor tiempo es muy importante y muchas niñas o niños terminan sin comer y se quedan sin comerlo, como dice ella, de última. Pero miren lo que también dijo esta misma chica. Papi, empácame yogur con cereal porque con esto siempre termino de primera. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿Cómo le voy a dañar el recreo a la niña? ¿Cómo le voy a quitar la oportunidad de pasar bueno? ¿Qué tengo que meterle? Lo que sea más fácil y más tentador para la niña para que termine rápido y tenga la comida. Pero fíjense que esos son 5 días a la semana. Si 5 días a la semana yo le estoy enseñando por una facilidad para alimentarse, de darle este tipo de alimentación, es lo que quiero que entremos en reflexión y veamos que puede que sea más rápido, pero no es lo que está educando finalmente a futuro y esto nos va a generar problemas. Estos alimentos, de los cuales el Colegio San Ignacio tiene una dama que les gusta ofrecer este producto que ven aquí, que hoy me comí 2 de ellas. Los errores más frecuentes de una carga calórica excesiva son alimentos sabrosos y omnipresentes, que están en casi todas partes. ¿A quién no le gustan las gomitas? ¿A quién no le gusta tomarse una gaseosa? ¿A quién no le gusta comerse una pizza o unas papitas fritas bien ricas? ¿Y a qué niño no le gustan los nuggets? Estos alimentos
son buenos. Ahora que uno se los coma de vez en cuando no tiene ningún problema, no pasa nada. Pero si esto se vuelve en una rutina diaria, ahí es donde vamos a empezar a tener conflictos. Y yo aquí no les voy a denigrar hoy de ningún tipo de alimento, porque ya ustedes con sus respectivos pediatras o nutricionistas ya los deben tener en cuenta. Y ya los que están aquí dentro de mis pacientes saben que yo soy un poquito estricto con la alimentación, porque me gusta que los niños en los primeros 2 años no reciban ningún tipo de golosinas. Mientras los niños no reciban nada de dulces en los primeros 2 años, ellos aprenden lo que es la autorregulación. Y ya, aunque se los ofrezcan, la gran mayoría de ellos son los que van a decir, no, no me des el dulce, yo prefiero otra cosa distinta. No, no me des gaseosa, yo no quiero tomar gaseosa, deme mejor un vaso con agua. Y si les enseñamos a los niños y dejamos nuestra curiosidad básica de adultos, cuando un niño tiene los 6 meses en adelante, que ya les permitimos como pediatras, venga para acá, ya la alimentación complementaria la podemos hacer, usted ya puede comer. Doctor, y le puedo dar dulcecito, y le puedo dar chocolatina, y le puedo dar de determinado producto que es líquido, yogur, adaptado para niños. No quiero denigrar de ninguna marca tampoco. Es muy importante que se den cuenta que mientras más dulces consuman los niños después de los 6 meses, más daño les vamos a hacer, y eso posiblemente va a configurar que en el segundo año de vida o en el tercero sea de muy difícil adquisición una dieta buena. Y una de las quejas más frecuentes que tenemos nosotros cuando estamos en la atención pediátrica es que mi hijo no quiere comer ni frutas ni verduras. Yo creo que no hay mamá aquí que no se haya quejado ante un médico de esa situación. Y es muy importante que nos demos cuenta. Un niño, si ustedes se fijan, antes del año, muchos le dicen a uno, mi hijo comía aceitunas, mi hijo comía cebollas, mi hijo comía lechuga, mi hijo comía tomate, mi hijo comía muchas cosas, pero llega después de los 12 meses y ya no quiere recibir nada de eso. ¿Por qué? Ya aprendió, por el gusto que tenemos particular, a aceptar lo dulce, a que eso es lo que tengo que consumir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de corregir esa equivocación. Las mamás son las mejores partícipes y correctoras en esto. ¿Qué es una mamá en el primer año? Dermatóloga. Ven el granito más escondido y por ese granito consultan. Yo no sé cómo hacen, lo miran con lupa, yo no sé cómo logran semejante visión, lo ven en el cuero cabelludo, lo ven detrás de la oreja, pero son dermatólogas, ven el granito, ven la lesión. Pero en el segundo año cambian de profesión y ya no son dermatólogas, sino que son nutricionistas. Y ya empiezan a investigar y muchas veces saben más que los mismos médicos. Saben cómo preparar las comidas, saben qué hacer, saben calóricamente qué es lo que tiene, pero ese conocimiento lo tenemos que aplicar para que desde el punto de vista práctico los dulces no sean especialmente los partícipes primarios de la alimentación de nuestros niños. Tenemos que enseñarles autorregulación, porque cuando se autorregulan, ellos mismos aprenden a decir no. Pero miren esto. Todo esto que les estoy enseñando hoy es de varias publicaciones muy recientes del año 2018 y 2019 con respecto al manejo actual de la obesidad. Si se fijan, no les he hablado mucho de cómo corregir la alimentación, de qué tanto ejercicio es, sino qué hacer de cosas diferentes a la alimentación. Francia prohibió por ley llevar el móvil al colegio. Se dieron cuenta ya que había tanta cantidad de problemas que ya quedó restringido por completo. ¿Por qué? Las atracciones que hacen que uno se quede quieto, que uno esté pegado del celular o de una tableta o de un computador, o que esté simplemente sentado viendo televisión y que no propongamos ningún tipo de actividad que queme calorías, es una de las cosas que también ayuda a que la obesidad sea mayor. Entonces también hay que corregirlo. Y miren este dato. Al prohibir los móviles en la clase, según un estudio londinense, 130.000 alumnos de 16 años mejoraron el rendimiento académico 6.4%. Pero miren esto, los peores estudiantes, que eran los que más utilizaban los teléfonos celulares, al retirarlos, mejoraron 14%. Eso no lo logra ni la Ritalina. Entonces miren qué tan importante es el cuadro comparativo. Si ustedes ven que un niño es capaz solamente con restringir este aparato en el colegio, no en ninguna otra parte, solamente en el colegio, miren lo que puede cambiar. Y no estamos hablando de poquitos alumnos. 130.000 alumnos, aquí ven la referencia.
Exceso de carbohidratos en la dieta, peligro. Papitas fritas, dulces, golosinas, se nos empieza a aumentar de peso y esto hace que tengamos un almacenamiento de grasa muy significativo y que se disminuyan los combustibles circulantes. Mientras más carbohidratos consuma, sean harinas, sean papitas fritas, sea yuca, sea arroz, sea confites, sean tortas, sean pasteles, no importa si sabe dulce o si sabe salado, el exceso de carbohidratos hace que tengamos una secreción de insulina y esa secreción de insulina hace que haya unas alteraciones metabólicas que hacen que tengamos más hambre, va a obligar a que aumentemos la ingesta de energía y va a disminuir todos los gastos energéticos. Y esto no es lo peor, muchas veces, y miren en sus propios hogares, cuando su niño vaya a una fiesta de cumpleaños, se comió su torta, se comió sus postres, se comió su helado, ¿cómo se porta al llegar a la casa? El nivel de actividad, el nivel de irritabilidad, el nivel de cosas que hace no son las comunes. ¿Por qué? Porque ya después de comerlo se nos va a bajar el azúcar. Al bajar el azúcar hay hipoglicemia relativa, esa hipoglicemia relativa condiciona muchos comportamientos que son funestos. Y si el niño además tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el comer dulces en exceso lo va todavía a disparar más. ¿A qué mamá no le gustaría esto? Y esto es lo que hacen los chinos. Estos son los hijos de una sobrina, de un sobrino de mi esposo, casada con china, viven en Vancouver, y esto es de todos los días, no solamente posar para la cámara. Ellos mismos preparan su propia comida, se los ayudan con la mamá, se lo comen con todo el gusto del mundo, y lo que menos comen de todo es dulces, pero por restricción propia. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a esto. Sería delicioso que los niños fueran los que por sí mismos se prepararan toda esta comida. Este que sigue a continuación es un pacientico mío. Y miren, nosotros generalmente estamos acostumbrados a darles tetero. Y el tetero para nosotros se nos volvió fundamental. Es el elemento básico de la rutina diaria de un niño hasta los 2 años, hasta los 3 años, hasta los 4 años, hasta los 5 años, hasta los 6 en algunos. Pero es muy frecuente. Lo ideal es que el niño alrededor del año suspenda el tetero. ¿Y eso cómo se logra? Cuando entre los 6 meses y el año le enseñamos a tomar en vasos de boca ancha, comunes y corrientes, miren lo que hace un niño. Y finalmente se tomó todo. Ellos aprenden a agarrar. Pero hay una cosa que es muy frecuente, y ahí sí es su crítica para las mamás. Es que se ve tan tierno, es que se lo toma con tantas ganas. Y esa ternura que evoca el niño en las abuelitas o en las mamás hace que el tetero persista. Ahora, ¿a quién le tenemos que quitar el tetero? ¿Al niño o a la mamá? Yo creo que es a la mamá, y a veces a las abuelitas, pero generalmente a la mamá. Entonces, miren que se puede lograr. Esta es una niña que se toma todo su vasito completamente en esto. Y finalmente el tetero tiene una complicación. El tetero es uno de los principales causantes de sobrepeso y obesidad, de daño del macizo facial, de daño del paladar, de tirar los dientes hacia adelante, de caries dentarias, de reflujo oronasal, de reflujo gastroesofágico, de hipertrofia de adenoides, de sinusitis, de otitis principalmente, y de otras más. Creo que es suficiente para hablar del tetero, ¿no? Entonces, breguemos a quitarlo. Los programas de prevención en disminuir la obesidad infantil se basan principalmente en menor ingesta de calorías y aumento de la actividad para gastar más calorías. Estas son las herramientas actuales de primera elección, pero desafortunadamente, por sí solas, no son tan efectivas como uno quisiera. ¿Y qué hacemos nosotros los médicos? Esto. Nada de lo anterior. Hacemos simplemente esto, pero eso desafortunadamente no logra resultados sino en determinado porcentaje. Pero si nos acompañamos de esto en la casa y de esto en el colegio, logramos resultados buenos. Los carbohidratos no son los únicos causantes de obesidad. Hay problemas hormonales, metabólicos, genéticos, epigenéticos, hormonales, psicológicos, conductuales, ambientales, económicos y sociales. Miren toda la gama de cosas que son capaces de generar un problema de sobrepeso y obesidad. Eso genera toda esta cantidad de cosas que ustedes ven aquí, que en la siguiente los van a ver más grandes.
Todo lo anterior está descrito aquí, pero insulinoresistencia, diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, enfermedad cardiovascular, apnea obstructiva del sueño, que esto muchas veces se manifiesta con ansiedad o con depresión, y problemas psicosociales muy significativos. Esto lo está generando la obesidad. ¿Y qué hace la obesidad? Muchas veces creemos simplemente estamos barrigones, sacamos barriga, se nos acumula la grasita a nivel abdominal y muchas veces los botones tienden a salir disparados y creemos que solamente es eso, pero eso no es solamente esto. Estos globulitos, estas cosas que hay aquí son es un aparato extremadamente productivo de todas estas sustancias, que no se las voy a mencionar, de las cuales está la leptina, pero están todas estas sustancias, entre ellas son hormonas o factores proinflamatorios o inmunomoduladores, es decir, la célula grasa es un productor hormonal muy significativo. Si nosotros hipertrofiamos la grasa o hacemos que los adipocitos se aumenten de tamaño, vamos a generar un contexto hormonal que es muy significativo y que muchas veces con la sola cirugía, con la abdominoplastia, con la liposcultura, la liposucción o la lipólisis láser no se va a corregir, y de hecho muchas veces cuando se hacen ese tipo de cirugías todas estas sustancias salen al torrente circulatorio y muchas veces son los causantes de los accidentes quirúrgicos que se ven en las mujeres que tienen este tipo de procedimientos quirúrgicos y ya también en muchos hombres. Miren, 97 variantes genéticas que hacen que haya un aumento del índice de masa corporal, pero esto solamente explica el 3% de la obesidad. El 90%, el 95% son otras cosas que sí se pueden remediar. ¿Dónde se alteran todas estas? Hipotálamo, hipófisis, reguladores del manejo de obesidad. A nivel genético, también tenemos que estos sitios, que son los que regulan el aprendizaje y la memoria, que se llama sistema límbico, es el que maneja las emociones, pero es el que maneja también la ansiedad y el gusto por comer. Que nos guste algo, que nos enamoremos, que estemos fanáticos por alguna cosa, que realmente tengamos una emoción por algo, es esta estructura la que nos va a decir que estamos por buen camino o por mal camino, pero también desafortunadamente la que nos dice que estamos ansiosos, y la ansiedad nosotros la derivamos hacia algo que se llama comida. Y mientras tengamos la comida disponible, allá vamos a llegar. Se hizo un estudio en la cual en una empresa ponían todo tipo de dulces y de tortas en una bandeja y vieron qué pasaba. Todo el que pasaba por ahí iba, la cogía, se la comía y después se iba. Después cogieron esa misma cantidad de dulces y la pusieron en una bandeja que ya era más alta, que no se podía ver desde lejos. Eso disminuyó aproximadamente 30% el consumo de esos mismos productos, dejando las mismas cosas ahí. Y se hizo el mismo estudio también, pero con esa misma bandeja metida dentro de una alacena, y ahí se redujo 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros veamos es lo que nos vamos a comer. Si nosotros tenemos la tentación de algo, tanto hombres como mujeres, niños o niñas, allá vamos a llegar. Si ustedes van a una fiesta, a una reunión familiar, posiblemente ustedes normalmente no coman, pero van a esa reunión. Yo no sé cuánto se comen de papitas fritas, cuánto se comen de maní, cuánto se comen de todo lo que hay, cuántas gaseosas se toman, cuánto licor consumen, y les aseguro que en cuestión de ingreso calórico o de alimentos que consumieron puede ser el doble o el triple de lo que ustedes usualmente están acostumbrados. Si eso lo hacen en cada fin de semana, cuidado. Los comportamientos relacionados con el apetito son hereditarios. Lo que es mi papá, eso soy yo. Lo que es mi mamá, eso soy yo. Entonces, esa herencia, cómo me comporto, qué es lo que hago, va a favorecer que yo coma en ausencia de hambre o que yo refuerce el valor de los alimentos y sea capaz de decir no. En mi casa hay dos tendencias totalmente diferentes. Mi hija mayor y mi esposa no les gustan los dulces. Mi hija menor le fascinan los dulces, pero últimamente ya no los puede comer, de modo que en mi casa solamente hay uno que come dulce. Que estoy tratando de restringirlo, ¿cierto o no? Y miren esto es muy nuevo, pero es fantástico. Infecto obesidad. ¿Alguna vez habían oído hablar de este tema? Los virus que reciben nuestros niños
adenovirus 36, citomegalovirus, herpes simple, los fagos, que son virus que afectan, que invaden las bacterias, y otras sustancias, son capaces de alterar el metabolismo genético, y cuando esto ocurre de estas infecciones en los niños, son capaces de ser disparadores del comportamiento obesogénico, es decir, generador de sobrepeso y obesidad a futuro. Entonces, mucho cuidado con estas infecciones. Cuando ustedes vean un niño que tiene alguna de estas infecciones identificadas, tienen que tener como precaución mayor cantidad de control en cuanto al ingreso alimentario y mayor índice de actividad. Entonces, nosotros como pediatras muchas veces, yo esto no lo sabía hasta que preparé esta charla. Nosotros no estamos enterados como médicos y si nosotros no lo estamos, menos ustedes. Entonces miren que los virus son causantes de obesidad. Alteran las células madres para que se conviertan en adipocitos, y estos alteran el metabolismo de grasas y carbohidratos, favoreciendo todos estos procesos metabólicos que conllevan el proceso de obesidad. Y no solamente esto, el adenovirus reduce la expresión y secreción de leptina, que es el que le decía, es el switch que les dice a uno, ya estás lleno, no coma más. Pero la leptina no solamente esto, miren lo que hace, activa las células inmunes, ayuda a regular la síntesis de hormonas tiroideas, aumenta la presión arterial, disminuye la secreción de insulina, aumenta la frecuencia cardíaca, regula la masa ósea, regula el ciclo menstrual y regula el apetito y controla el metabolismo de energía. Entonces, si ustedes están con sobrepeso, mídanse la leptina, díganle al médico o al pediatra o al médico de ustedes o al ginecobstetra que por favor le mida esto, no solamente para saber si ustedes tienen sensación de saciedad, sino si tienen cualquiera de estos factores de riesgo. Entonces, ¿quién creyera que dentro de los factores en literatura médica para prevenir la obesidad son los mismos factores que se utilizan para prevenir y que les enseñan a los niños cuando están en el jardín y en el colegio también cómo evitar el factor de contagio? Lavado de manos, estornudar en la parte interna del brazo y hacer actividad física. Entonces, esto también ayuda a controlar la obesidad. Otro factor que influye mucho, que ya hemos hablado bastante, es la flora intestinal. Muchas veces decimos, tenemos diarrea, tomemos probióticos. Si ustedes ya han tenido casos de estos, ven que el pediatra les receta uno u otra marca específicamente, pero realmente pensamos que es lo que está pasando de en adelante. Todas estas infecciones gastrointestinales que nos alteran la función del tracto digestivo, todos los antibióticos que tomamos, todos los medicamentos, esteroides o no que consumamos, van a alterar la flora intestinal. Y al alterar la flora intestinal significa que estamos vinculándolo directamente, si se ha alterado toda esta flora intestinal, con el manejo preventivo o curativo de la obesidad. Paciente con obesidad o con sobrepeso debe tomar probióticos. Firmicutes es un tipo de bacterias. Cuando esos firmicutes predominan en el tracto gastrointestinal, los niños tienen más probabilidades de ser obesos. No me voy a detener en eso porque eso ya es término médico, pero los niños cuando tienen este tipo de bacterias a nivel intestinal, que se llaman los bacteroidetes, son niños más musculosos, no tienen grasa corporal y son niños que tienden a ser más magros. Es decir, nuestros animalitos adentro, nuestra flora intestinal codifica que nosotros nos comportemos de determinada manera con tendencia o a ser flacos o a ser gorditos. Y hoy leía un artículo sobre deportistas de alto gasto. Los deportistas de alto gasto tienen una bacteria a nivel intestinal que lo vine a saber hoy, yo no lo conocía, que se llama la Veillonella. La Veillonella está como partícipe de aceleramiento de todo lo que es el proceso metabólico y permite que los deportistas de élite tengan mejor desempeño a nivel deportivo. O sea que un doping totalmente permisible sería tener una salud intestinal completamente buena, con alimentación saludable y teniendo esa Veillonella desde el punto de vista práctico. Si tienen algún hijo de alto desempeño deportivo, sería muy importante que tuvieran esto. Y miren lo que pasa. Estamos en el embarazo.
La dieta materna y la obesidad altera la microbiota, la flora intestinal materna. Anteriormente se creía que después del parto es que nos contaminamos, pero miren, los niños dentro del ambiente uterino que se consideraba totalmente aséptico, ya se sabe que tienen las bacterias que normalmente tiene la madre en su tracto gastrointestinal. Es decir, ya ahí empezó todo el proceso. O sea que a cuidar las mamás en embarazo. Eso es muy importante. Las infecciones maternas y el estrés alteran esta microbiota y por lo tanto también al feto. Una vez que el niño nace, mientras más prematuro nazca, hay más posibilidades de que pase a una unidad de cuidados intensivos y por lo tanto sea hospitalizado recién nacido, reciba antibióticos y esto es otra cosa que altera la microbiota intestinal. El tipo de parto, cesárea. La cesárea es bien sabido que tiene muchas alteraciones en cuanto a aumento de enfermedades alérgicas, aumento de asma, aumento de dermatitis atópica, aumento de síndrome de intestino irritable y predisposición a otro tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer de colon a futuro. Entonces, es muy importante que si podemos tratar de evitar la cesárea, lo hagamos. Ahora, esto no significa que tenemos que hacer la cesárea el parto normal obligatoriamente. Cuando una mamá tiene la necesidad y su médico opta por hacer una cesárea porque está perfectamente indicado, también tenemos opciones para actuar. ¿Y qué son esas opciones? Démosle probióticos, démosle una dieta que promueva el crecimiento de estas bacterias y esas sustancias se denominan prebióticos. ¿Y los prebióticos qué son? Simplemente los vegetales. La gran mayoría de los vegetales, si los damos en forma correcta, van a permitir este crecimiento de estas bacterias. Infecciones tempranas y estrés. Patrón de lactancia. Tengo una paciente que está en la semana 36, no sé si está por aquí. Ella me dijo que cuando nazca el bebé no piensa darle lactancia porque en el embarazo anterior le fue muy bien, obviamente ya saben qué le dije. Se ganó un buen regaño desde el punto de vista amable y querido, pero sí tengo que procurar que mis pacientes, cuando están en embarazo y acuden desde el punto de vista de consulta prenatal pediátrica, nosotros promovamos que el consumo sea la leche materna, ninguna de las leches de fórmula. Si no hay ninguna otra opción, pues tocó. Pero si tenemos la opción de que la leche materna sea el alimento exclusivo los primeros 6 meses y ojalá llegar hasta una lactancia materna que dure hasta los 18 o 24 meses, eso sería fabuloso. En cuanto a costos, no solamente económicos, sino en cuanto al costo preventivo de todo esto. Y miren, todo lo que pasa en un individuo que esté genéticamente predispuesto, que de pronto recibió antibióticos y drogas, que recibió una alimentación complementaria buena, va a tener un funcionamiento completamente normal. Pero si todo esto se alteró, miren lo que pasa cuando la flora intestinal se altera, ocurre una disbiosis y está el déficit de atención con hiperactividad. Y está perfectamente codificado que una mamá lo puede prevenir, más si tiene los antecedentes en la familia con esta predisposición individual. Pero si tenemos una flora intestinal normal, eubiosis, vamos a tener un niño completamente aliviado. Entonces hay que tratar de hacer eso. La lactancia materna, importantísimo, que veamos que todas las sustancias que se ingieren van a llegar por la mamá, de la mamá llegan procesados por la leche materna y a través del sistema inmune, a través de la leche materna al bebé, son todas esas sustancias que ustedes ven aquí y finalmente el niño las va a transferir y va a generar que haya una mejor función del sistema inmune y la barrera intestinal va a permitir que haya menor cantidad de alergias de todas las características que hay. Alergia alimentaria, alergia dermatológica, dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica. Cuando un niño recibe antibióticos o cuando recibe medicamentos tipo Prazol para corregir gastritis o para corregir reflujo, otra de los riesgos de padecer obesidad. Esto también lo vine a aprender preparando esta conferencia. ¿Cuántas veces recetamos nosotros los antibióticos en los primeros 2 o 3 años? ¿Cuántas veces recetamos medicamentos para la gastritis o para el reflujo? Y muchas veces no pensamos sino en corregir eso, pero miren las implicaciones que esto puede tener. Entonces es importante que nos hagan caer en cuenta ustedes, ya que lo saben con sus respectivos médicos, que esto tenemos que tratar de
cuando lo tengamos que recetar, recetarlo con cuidado. Ahora no significa que si no lo necesitan, no lo recetemos. Si es necesario, hay que consumirlo. Pero ya sabemos que si un niño recibe esto, tenemos que dar algo que se llama probióticos. Medicamentos antibióticos y medicamentos para la gastritis deben ir acompañados de medicación probiótica. Miren este dato. Los desinfectantes domésticos en los primeros años de vida, sobre todo los 2 primeros años, generan sobrepeso y cambios en la flora intestinal. Entonces, procuren cuando los utilicen en la casa, si los tienen que utilizar, que el niño no esté dentro de ella cuando tengan que utilizarlos. Esa ha sido también una constante pelea en mi casa. No he podido regularlo, ¿cierto? Es que huele tan rico, huele a fabuloso, huele muy aromático, huele a muchas cosas, pero desafortunadamente esto tiene mucha generación de daño. Y las sustancias que están hechas de estas cosas se llaman talatos. Los talatos también son generadores de problemas hormonales y de obesidad por sí mismos. Entonces no solamente son los elementos plásticos, sino lo que hay adentro. Cuando tenemos una flora intestinal alterada, que cambia todos los mecanismos de regulación, vemos que el apetito, la ingesta de alimentos, el equilibrio energético, los cambios emocionales, la alteración del gusto y la hiperfagia se dan. Entonces uno empieza a comer y sigue comiendo. Y si además de eso tiene una sustancia, que léanla, por favor no me crean, se llama glutamato monosódico, que tiene una cantidad de nombres diferentes. Ese glutamato monosódico va a hacer que comamos en forma desmedida, aunque el alimento no nos guste. Ustedes han probado los Doritos, los Chistrix, los Boliqueso. Algunos me pueden decir, me gusta el sabor, pero yo les aseguro que a casi nadie le gusta ese sabor. Pero cuando uno lo empieza a comer, no me gusta, pero me lo como. Y me como el otro, y me como el otro, y me como el otro. Los alimentos que ustedes digan, me lo comí y no soy capaz de parar. Eso es enviciador. Yo lo empiezo y no soy capaz de parar. Investíguelo, porque lo más probable que tenga es glutamato monosódico. Eso es un estimulante del sabor y al saber las cosas mejor, las vamos a consumir mucho más. Todos estos alimentos que ustedes ven aquí, generalmente les echan glutamato monosódico. Estas bacterias, bifidobacterias y lactobacilos, son las que más predominan en un niño que está alimentado con lactancia materna. Y aquí es donde tenemos que hacer la principal énfasis. ¿Cuáles son los mejores probióticos? Los que tengan estas 2 bacterias en forma conjunta. Al principio de la vida, la lactancia materna protege del sobrepeso, fomentando una flora intestinal de buena calidad, bifidobacterias y lactobacilos. Pero llega un enemigo que a veces es necesario, que si lo damos más de la cuenta, puede generar este tipo de situación clínica, mayor riesgo de sobrepeso y mayor riesgo de tener bacterias que no son benéficas. La introducción de alimentos complementarios sin fórmula produce un patrón similar a los que se amamantan exclusivamente durante los primeros 3 meses. Es decir, si tenemos que empezar la alimentación complementaria, no le demos leche de fórmula, lleguemos a darle la lactancia materna y vamos a obtener muy posiblemente los mismos beneficios. El ejercicio influye benéficamente en el microbioma. Los pacientes que tienen actividad física son muy distintos de los que se quedan sedentarios, y los que comen mucha cantidad de carbohidratos, si no logran reducirlos, que esto sería lo ideal, que comiéramos poquita cantidad de carbohidratos, vamos a tener un intestino muchísimo mejor y con una flora intestinal que realmente va a ser mucho más benéfica. Otra cosa, ritmos circadianos. Esto tampoco lo tenemos en cuenta en cuanto al manejo de la obesidad. La desincronización de los ritmos circadianos aumenta la adiposidad. Si alteramos el sueño o no dormimos bien, o hay enfermedades que nos generen trastornos del sueño, se nos va a alterar todo lo que es el metabolismo, los cambios de sueño durante las vacaciones, la alteración de los patrones de alimentación y el uso de pantallas son de los principales generadores de este problema. Ahora, ¿quién se va de vacaciones a dormirse a las 8 de la noche? ¿Quién se va de vacaciones a dedicarse única y exclusivamente a hacer una vida totalmente poco, digamos, demasiado sana? La mayoría, cuando nos vamos de vacaciones, cometemos nuestros pecaditos y esos pecaditos hacen que las vacaciones sean ricas y satisfactorias. Pero sí tenemos que tener cuidado de que apenas restablezcamos el ritmo normal, tenemos que regresar a esto nuevamente.
Comer tarde resulta en una exposición a niveles más altos de glucosa en la sangre. Los niveles de glucosa en la sangre que persisten elevados hasta la mañana siguiente. Anteriormente nuestras abuelitas nos decían, no coma muy tarde, mijito, porque eso engorda. ¿Y qué decíamos los médicos? Eso no es cierto. Pues resulta que las abuelitas tenían razón. Eso es un artículo reciente del 2019 y ya realmente se descubrió que las personas que comen tarde, al tener alterados los niveles de glucosa, tienen una descompensación metabólica muy significativa y comer tarde no es bueno. Ahora, ¿en qué beneficia este conocimiento? ¿Cuántas veces ustedes después de los 6 meses siguen alimentando a los niños lactantes después de las 10 de la noche? Se despierta a las 2 de la mañana, tetero, se despierta a las 4 de la mañana, tetero, se despierta a las 6 de la mañana, tetero, y la seguimos alimentando. El mantener esa actividad, eso es capaz de ser promotor de una dieta que es obesogénica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces comer tarde engorda. El comer tarde en la noche altera los ritmos endógenos, aumenta el riesgo de obesidad y los patrones de alimentación se alteran porque también se daña el microbioma intestinal. Los ritmos circadianos hacen que se altere todo esto. Y miren las recomendaciones que se dan. Tenemos que tratar de dormir bien. ¿Cuánto debe dormir un niño? Alrededor de 8 horas cuando es preadolescente. Entre los 10 a los 12 años debería dormir alrededor de 9 horas. Un adolescente puede dormir entre 8 y 9 horas y ya un adulto por encima de los 18 entre 7 y 8 horas. Los adolescentes ahora y los adultos generalmente están durmiendo desafortunadamente entre 5 y 6 horas y algunos muchachos incluso menos que ese tiempo. Limitar la exposición de la luz artificial por las tardes o por la noche. ¿Cuántos se acuestan con el celular o cuántos se esconden debajo de las cobijas a hacer el chat con el amigo, con la novia o con los demás amigos o inclusive para hacer trabajos? Esa luz del celular, incluso aunque esté en modo nocturno o aunque esté con la pantalla con muy baja luz, estimula la secreción de melatonina, la no secreción de melatonina, y esa no secreción de melatonina altera la función metabólica que finalmente termina en obesidad. ¿Qué tenemos que hacer también? Fomentar la exposición a la luz en horarios de la mañana. ¿Y qué están haciendo los niños por la mañana? Metidos en un salón escolar en la cual reciben es pura luz artificial y no luz del sol. Entonces estamos en una situación que es de riesgo. Actividad física, limitar la ingesta de cafeína. Muchos de nuestros muchachos son grandes tomadores de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de bebidas cola o de bebidas energizantes que tienen exceso de cafeína y esto genera que haya estas alteraciones. Después de la 1 de la tarde, uno no debería tomar ni café ni bebidas cola. Hay que promover un ayuno nocturno. Uno no debería comer más allá de las 6 o 7 de la noche. Y había ahorita una escuela de endocrinología que promueve una dieta que se llama la dieta 16-8, en la cual toda nuestra ingesta alimentaria se consuma en 8 horas del día, es decir, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde o entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, dejando todo el resto del tiempo para un descanso metabólico que permita que el cuerpo asimile todos los nutrientes y tenga un mejor metabolismo. Y si no se hace eso, hay otra opción que es el ayuno intermitente, que significa ayunar 2 veces por semana solamente consumiendo líquidos claros o jugos no endulzados 2 veces por semana. Y eso, al parecer, tiene un efecto metabólico bastante importante. Los programas de prevención de la obesidad infantil ofrecen promesa de una prevención más eficaz en la obesidad, reduciendo el número de víctimas de la epidemia que actualmente está en aumento. Y tenemos que cambiar el comportamiento. No permitir que el niño sea el que elija. Tenemos que limitar el tiempo de inactividad y preferir que el niño tome leche materna. Esto de aquí es muy importante. No debemos dejar que el niño sea el que elija la comida. Como decía un amigo nuestro, los niños, uno solamente le debe preguntar a los hijos qué quieren comer cuando ellos sean los que inviten. Del resto, la casa no es un restaurante y ellos deben consumir lo que nosotros promovamos. Hay una conducta actualmente que ya está perfectamente estudiada por algunas personas que trabajan con nutrición y es trabajar con base en los grupos sanguíneos. Y se dice que según el grupo sanguíneo yo debo tener algún tipo de dieta. Realmente se estudió y eso no es cierto. En un
estudio que se fue publicado en el 2013 y otro en el 2016, se encontró que realmente cuando se hizo una investigación concienzuda al respecto, los pacientes que están con la dieta para el tipo A, para el grupo sanguíneo tipo A, que son dietas vegetarianas u ocasionalmente con un consumo muy bajo de cárnicos, tienen un efecto metabólico muy significativo, pero cuando esa misma dieta para el grupo A se aplica a todos los demás grupos, tienen un riesgo, tienen un elemento protector igualmente significativo, pero cuando se hacen las dietas para el grupo B, para el grupo 0 o para el grupo AB, realmente no tienen ningún efecto benéfico. Entonces, si queremos hacer algo benéfico, adoptemos la dieta del grupo A. Buscar parques, favorecer el tiempo de sueño saludable, control médico frecuente hasta los 5 años y si se requiere un uso de antibióticos, siempre tome probióticos y por favor recuérdenle esto a su respectivo médico. Las intervenciones escolares son muy importantes siempre y cuando contemos con el apoyo del hogar, prometedoras de la prevención de obesidad y se necesita mucho más investigación para lograr un resultado bueno. Y tenemos que ver que los gorditos hay que empujarlos, pero a los gorditos también hay que promoverle la actividad física y tenemos que darnos cuenta que si no damos el salto ahora vamos a tener problemas después. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Hola. ¿Qué opina usted sobre el consumo de la carne para los niños? Buenas noches. Queríamos saber como qué opinión tiene sobre la carne, pues sobre todo de res y también de los lácteos como la leche pues de vaca. Si se fijan, no toqué ni la leche ni la carne en la conferencia y lo hice a propósito. Realmente, mientras menos consumamos carnes, ahora la Asociación Americana de Cáncer recomienda que para los adultos el máximo de consumo de carne de res sea de 500 gramos por semana, es decir, 2 tajadas de una tajada de una consistencia relativamente normal, 2 veces por semana nada más, y estoy hablando de carne de res, y para los niños no más de 300 gramos de carne de res por semana. Esa es la recomendación de la Asociación Americana de Cáncer porque se ha visto que las personas que más consuman carnes rojas tienen más riesgo de tener cáncer del tubo digestivo. Y cuando hablamos de carnes rojas también estamos hablando de todo lo que son los embutidos. Los embutidos, en el año 2015 salió un estudio que habló que el consumo de embutidos más allá de 10 o 15 porciones por mes aumentan 7 veces el riesgo en la vida adulta de tener cáncer del tubo digestivo. Entonces, se puede consumir. ¿Y cuándo se puede consumir? Yo generalmente lo empiezo alrededor del 9º mes cuando las mamás me preguntan, pero les pongo la opción si lo desean. Yo prefiero que más bien me consuman pescado o pollo y dejo la res de lado, pero si son consumidores de carne, uno tampoco puede ser demasiado extremista porque la carne de por sí también tiene unos nutrientes que son muy benéficos, entre ellos está la carnosina que se necesita para que la célula mitocondria, la mitocondria en la célula, que es la batería que le da energía al cuerpo, funcione bien. Si nosotros no tenemos la carnosina, tenemos limitaciones, entonces uno sí debería consumir determinada cantidad de carne de res y de hecho nosotros tenemos una dentadura en la cual tenemos 4 incisivos arriba y abajo para cortar, tenemos 4 caninos que son para desgarrar y tenemos los premolares y los molares que son de moler, es decir, nosotros somos omnívoros, es decir, tenemos que comer de todo. Y con respecto a la leche de hace 30 o 40 años era una leche que era extraída sin ningún tipo de procesamiento en cuanto a las vacas, ni en cuanto a antibióticos, ni esteroides, ni hormonas productoras o inductoras de producción de leche, y era una leche que era mejor que la que hay actualmente. En este momento la leche tiene mucha cantidad de productos que son capaces de producir algún tipo de problema dependiendo de la susceptibilidad, pero el principal problema que tiene sobre todo las leches, no tanto aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos o en países desarrollados, es que tienen una proporción de omega 3 o omega 6 muy distinta y que la vuelve proinflamatoria. Y de hecho, si ustedes se fijan, el crecimiento significativo que tenemos actualmente de la cantidad de niños alérgicos a la proteína leche es notabilísimo. Hace 10 o 15 años teníamos 1 por mes o 1 cada 2 meses. En este momento no hay día
que uno no vea 2 o 3 casos de niños con alergia a la leche. Entonces, se puede consumir, no es para satanizar ni la leche ni la carne, pero en una medida suficiente. Y yo sugeriría que un niño, después de los 2 años, no debe consumir sino máximo 2 lácteos por día. Con eso está asumiendo la suficiente cantidad de calcio que le va a permitir un crecimiento y un fortalecimiento de todo su sistema osteomuscular realmente benéfico, y si no lo puede comer por alguna eventualidad, debe estar suplementado con calcio. Buenas noches. Hola. Yo quería saber si existe algún alimento que pueda uno las noches para mejorar la rutina de sueño de los niños que a veces tienen un sueño muy activo. Los alimentos, lo que les decía ahora por la noche, idealmente uno debería consumir el último producto alimentario más o menos alrededor de 1 hora y media a 2 horas antes del momento de acostarle, para evitar el fenómeno de reflujo y todas las características de lo que implica tener el aumento de la glicemia y el desorden metabólico que evoca el comer tarde. Pero desde el punto de vista de alimentos, las manzanas se han socorrido como elementos que pueden inducir, pero más en los adultos que en los niños. Media manzana ayuda a mejorar notablemente el sueño, y hay algunos niños que son inquietos per se, es decir, aunque les des todo tipo de alimento o que tengas todas las precauciones, son niños que parecen un segundero de un reloj, giran y giran y giran, y no significa que tengan un sueño malo, significa que tienen un sueño que es muy movilizado. Y los niños generalmente cuando están así, lo que más hay que vigilar, más que darle alimentos para el sueño, es vigilar que no tengan ninguna patología respiratoria. Cuando un niño tiene una rinitis alérgica, o cuando tiene una hipertrofia de adenoides, o cuando tiene una hipertrofia amidalar que le limite el paso del aire por la vía nasal hasta los pulmones, se queda en una fase de sueño 2 o 3 y no llega a la fase de profundización. Entonces, cuando está en la fase 2 o 3, es cuando tú los ves que están girando, inquietos, se ríen o lloran o pegan sus quejidos y siguen estando dormidos. Entonces, yo en los niños casi nunca recurro a utilizar alimentos como tal, por esas razones que te digo. Pero hay medicamentos que, dependiendo de lo que uno encuentre desde el punto de vista natural, si uno sí puede lograr. Si un niño tiene, por ejemplo, trastorno del sueño, la melatonina ayuda a que tengamos eso, pero la melatonina no es buena, salvo determinadas circunstancias muy especiales, utilizarla en niños menores de 4 años. Y hay medicamentos o aguas aromáticas como el toronjil, el cidrón y la manzanilla, que ayudan a que el sueño sea más fácilmente manejable. La inquietud que tenemos nosotros desde el infantil es sobre esos hábitos alimenticios. A la hora de la alimentación del almuerzo terminamos como las mamás UNICEF. O sea, que empezar a botar toda esta comida como hay niños aguantando. Pero también es la respuesta de los niños, porque cuando uno les interviene, ¿por qué no comes? ¿Qué te gusta comer? La respuesta de algunos es yo no como nada. Y otro, por ejemplo, en estos días me decía, no, es que mi mamá me mete aquí para quedarse tranquila y que aquí me hacen comer. Entonces esa garantía no la podemos dar, porque otra cosa es puedo utilizar esta palabra, la lucha para hacerlos comer. Por los hábitos dentro de ese proceso de la ritualización de la alimentación. Y esto no me gusta, si es molida no me gusta, este pollo no, pues nada. ¿Cómo hacer? Yo no sé de dónde, porque necesitamos, y esa es una inquietud que como sección infantil tenemos, lo que observamos en la cotidianidad con nuestros niños acompañándolos en la alimentación, la dificultad para comer. Unos comen muy bien, pero si hay una población alta con esa dificultad. Ojalá Dios tuviera la respuesta clara para eso. La respuesta es muy difícil, Beatriz, y realmente creo que no la hay. Cuando uno se da cuenta
que los patrones de alimentación tienen tanta cantidad de circunstancias y tantas diferencias. Ustedes miren a los mismos miembros de una familia educada dentro del mismo contexto de papá, mamá, con la misma alimentación. A uno le gusta un producto, a otro le gusta otro producto y a otro le gusta otro diferente. Uno come con una velocidad rápida, otro come con una velocidad lenta, otro come con una velocidad intermedia. Entonces, la primera cosa que yo siempre trato de hacer es cómo comen papá y mamá. Cuando yo veo ese tipo de dificultades, es muy importante identificar cuál es el patrón o la rutina alimentaria que tienen los papás. Muchas veces un papá que no le guste un determinado producto, al niño o a los hijos probablemente no le va a gustar tampoco. ¿Por qué? Como nunca se la sirven, nunca la va a probar, y si nunca la prueba no le gusta. Por otro lado, los niños son neofóbicos. ¿Qué significa neofóbicos? Que no les gusta probar cosas nuevas, así sepa rico. Y hay alimentos que dice, ve, ¿por qué diablos yo no había probado esto si sabe tan bueno? Y una de las cosas que uno tiene que aprender como adulto o como niño desde que está muy pequeño es que pruebe, y si realmente no le gustó, pues no la vuelva a comer, pero pruebe. Pero a los niños es muy difícil de convencer que prueben algo nuevo, a no ser que uno les dé algo en forma engañada. Pero cuando uno empieza con ese proceso, entonces identificar cuál es la dificultad con el papá, identificar cuál es el problema con la mamá, saber cuáles son los gustos o las particularidades de cada niño y ojalá tenerlas por escrito. Y eso sí es una cosa que yo sé que es muy difícil de hacer desde el punto de vista escolar, contar con un tiempo que sea única y exclusivamente de alimentación. Unos 15 o 20 minutos en todos. Es decir, aquí ningún niño me sale a recreo. Todos los niños se van a sentar en un comedor y durante estos 15 minutos van a comer. Y ya si después comieron de estos 15 o 20 minutos, vayan todos y pasen rico en un recreo. Pero eso no lo hacen en un colegio. Desafortunadamente eso es imposible de hacerlo por factor tiempo, por factor rutina y por factor estudio. Entonces yo creo que esa sería una de las opciones que perfectamente se podría corregir. Ahora, hay niños que tienen particularidades ya muy específicas que no comen sino en forma muy restrictiva 5, 6 o 7 alimentos. Eso sí son un lío. La alimentación selectiva es un complique muy grande porque se quedan comiendo nuggets, salchichas, pan, puré, arroz y las sopitas líquidas, nada más. ¿Y eso de dónde deriva? De nuestro miedo de las abuelitas y de las mamás a que nuestros niños se ahoguen cuando les estamos enseñando a comer los sólidos. Cuando empezamos a darles, el miedo más grande que tiene una mamá es que el niño se le ahogue, y tiene toda la razón. Pero si dejamos de darle esos alimentos que ya son medio sólidos, los niños ya derivan a las consistencias que son muy blandas y dejan de comerlas. Entonces ya si se les sirve algo que nunca han consumido, no lo van a probar. Ya en otra charla que dimos tiempo atrás, tú me comentabas de varios casos. Profe, usted me puede partir el banano, que a mi mamá le gusta que me parte el banano y ella siempre lo hace porque yo no sé hacerlo. Llegamos a circunstancias tales como esa, ¿recuerdas? Entonces, y son muchas costumbres. Es que yo lo mando al colegio porque allá sí le enseñan a comer, lo que tú estás diciendo. Es que mi mamá dijo que yo tenía que tomar gaseosa y que yo no podía tomar ni jugo ni agua. Entonces, las enseñanzas cuando en los hogares hay este tipo de situaciones son difíciles de arreglar y desafortunadamente uno como persona tiene la obligatoriedad de dar lo máximo posible hasta que la limitación desde el punto de vista de contexto de hogar, desde el punto de vista de contexto de familia, merece también un respeto independiente que haya una equivocación y hasta ahí va nuestra función. Pero sí es nuestro deber explicarles que aquí hay un problema para tratar de corregirlo. Que decía en la charla de lo que uno ve lo motiva, ¿cierto? Que si los que veían la comida dispuesta, se la comían. Los que habían quitado de los ojos, los la comían. Y quisiera que en el colegio implementaran lo que en algunos colegios ya hicieron, y es quitar la comida chatarra, ¿cierto? O sea, la cafetería por aquí tiene que tener dulces vacíos si no le ofrecen nada al niño. Y el niño obviamente lo va a ver ahí y se lo va a querer comer, y ya el colegio le está dando un mensaje negativo, digámoslo así, porque si el colegio le está ofreciendo lo que no es nada alimenticio, porque en nutrición se habla de dulces vacíos, ¿cierto? Sí. Y otros que no lo son, por ejemplo... Calorías vacías. Eso, calorías vacías. El yogur tiene calorías, como lo veíamos, pero aporta leche por lo menos. En cambio un bombón
O un dulcecito que esos que tienen además un polvito cítrico y todo eso que nada. Entonces, a mí me parece que el colegio debería hacer el esfuerzo. Yo no sé cómo sería, pero eso es una cosa que en cuestión de política se debería establecer, pero no es fácil de hacer en forma institucional. Nosotros ya lo hemos luchado y lo hemos tratado, y ¿saben quiénes son los principales obstaculizadores de eso? Los mismos papás. Eso ya lo hemos intentado hacer, no solamente aquí en el colegio, sino en otros colegios. Y el principal obstáculo son los mismos papás. Así como tú eres consciente de esa situación, hay otros papás que no son conscientes por la misma situación y generan ese tipo de venta de productos que no deberían estar dentro de un contexto escolar. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en las cuales quitaron las gaseosas, y yo creo que fue el primer estudio que se hizo al respecto, y lo cambiaron, quitaron todas las gaseosas y promovieron el uso de dispensadores de agua para que en caso que tuvieran sed lo pudieran consumir en forma gratuita sin ningún tipo de problema. Y les enseñaron a los niños a comer sano, quitando todas estas calorías vacías en el contexto de hogar desde prejardín hasta segundo año. Y descubrieron que se rebajó alrededor del 40% el sobrepeso y la obesidad en los niños hasta esa edad. Pero lo más consecuente con eso es que los niños, como aprendieron a comer, rebajaron la obesidad de los papás 19%. Entonces mira que no solamente es el contexto de lo que se vende, sino el contexto de la enseñanza del niño, lo que va a implicar la enseñanza de ese niño al papá y lo que va a hacer el papá y la mamá en el contexto del hogar, la implicación tan grande que tiene. Cuando esto parta de una política de obligatoriedad de gobierno, que me cuesta mucho trabajo creer que se va a hacer, porque ¿quiénes son los principales patrocinadores de nuestros queridos senadores en cuanto a cerveza, en cuanto a gaseosas? ¿Quiénes son los dueños de las grandes compañías productoras de las bebidas de fantasía? Es muy difícil que estas políticas se hagan, pero en el momento que lo hagamos y que salga esa ley, con seguridad los colegios tienen que obedecerla, y si la obedecen ya ahí no queda más remedio, y sería una fantasía que llegáramos a eso, pero por ahora lo veo yo muy difícil, aunque haya buenas intenciones por parte de los diferentes colegios. Una última pregunta. Por aras del tiempo vamos a escuchar la última pregunta. Gracias. Buenas noches. Mi caso es contrario a la mayoría de lo que se habló. Mi hijo puntualmente, o sea, para que coma es un problema. Nada le gusta. Gracias a Dios pude alimentarlo hasta los 18 meses. Entonces, él tiene 4 años y siempre ha estado como en el rango normal, pues, de su crecimiento. No es el más gordo, pero tampoco, pues, es desnutrido. Pero es un problema para que Miguel coma. O sea, nada le gusta. No le empecé, por ejemplo, metiéndolo en la alimentación del colegio, y la profe me dijo no más, porque no podemos devolver la bandeja totalmente llena, pues estás perdiendo tu plata y el niño no está consumiendo. Empecé con frutas, con cosas, yo misma haciéndole lo que le gustaba en la casa. O sea, yo todos los días encuentro la coca llena y llega a la casa a comer, pero entonces me tengo que parar como un soldado a que coma, porque por él mismo no hay poder humano. Entonces hay algo natural que le abra el apetito, o que me ayude, en el caso mío, a que él sienta como esas ganas de comer. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer ahí es tener disciplina del no comer. ¿No quieres comer? No vas a comer. Pero eso nos duele en el corazón, y cuando nosotros decimos eso, empieza el corazón a palpitar, a acelerarse, y me duele, el genio se me empieza a alterar. Es que este niño no va a comer, y se sigue sin comer hoy, y mañana no me come, y se va a seguir así. Lo más probable es que se me deteriore, que me pierda peso, se me va a enfermar y se me va a morir. Ese es el pensamiento típico que tiene una mamá. Mi principal paciente que se ha quedado sin comer, porque me hicieron caso, porque es que ahí la norma es no coma, y no coma por orden médica. ¿Qué hay que hacer? Servir el plato tal cual lo sirven ustedes, la misma comida tal cual la sirven ustedes. Si ya se determinó que el niño no tenía ningún tipo de enfermedad, que eso sí es muy importante, debe estar completamente saludable, y que desde el punto de vista de exámenes de laboratorio no tenga ni anemia, ni déficit de hierro, ni déficit de vitamina D, y tenga la función tiroidea completamente normal. Si tiene esos 4 requisitos y tiene un peso normal, nos tiramos al charco y ahí podemos trabajar. ¿Qué implica eso? Le sirven a la mesa. ¿Cuándo? Cuando el niño tenga hambre.
No tiene hambre, no le sirven, pero van a respetar los horarios que corresponden con la alimentación del hogar. Es decir, tienen que tener disciplina. Mi principal paciente que tuvo este tipo de problemas se llama Mateo Mejía Salgado, estudiante del colegio del liceo francés, hijo de mi primo. Se me quedó sin comer 7 días. 7 días. Y ustedes saben lo que es que un familiar de uno sea el que se queda 7 días sin comer por orden médica, que me decía mi mamá, que me decían mis tías, que me decían mis primos, lo vas a matar. Y uno, después de que el niño lleva 3 días sin comer, uno se empieza a preguntar si estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, me estoy equivocando, estoy teniendo un acierto médico. Pues este niño el día 7º pidió frijoles y que nunca los comía, y empezó a comerlos. Se comió los frijoles y como ya se sintió satisfecho, ya empezó otra vez con la negativa. Pero los papás se mantuvieron firmes y tanto Pablo como mi cuñada empezaron yo digo mi cuñada porque son como primos hermanos y nos queremos mucho, ya empezó a ser rígido con él y finalmente siguieron. No es el que tenga el mejor patrón alimentario de todos, pero desde el punto de vista práctico ya empezó a comer y ya saben cómo manejarlo. Ahora, es muy importante que te pongas firme. ¿Y qué es firme? No sentarte ahí, sino tienes 20 minutos o media hora para comer. Si no has comido nada, te voy a levantar el plato y a media mañana o a media tarde solamente vas a consumir un vaso de jugo o un vaso con agua, nada más. No va a haber mecato, no va a haber leche, no va a haber yogur, no va a haber kumis, no va a haber salchichas, no va a haber nada de esas cosas, sino la comida simplemente que se sirve para todos en la casa. Eso es la primera cosa que voy a hacer, pero asegurar los 4 puntos primeros, eso sí es muy importante. Y la otra cosa que hay para hacer al respecto es cosas que se pueden hacer para incrementar el apetito, que no te lo sugeriría. ¿Por qué razón? Porque tú tienes un niño que es de constitución completamente normal. Siendo de constitución normal, cualquier cosa exagerada que le demos para incrementar apetito, corremos el riesgo de esto, que ese niño que está perfectamente bien tenga una obesidad. Entonces mi recomendación es no le des medicamento, dale disciplina y dale cariño. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes.